Ha llegado. El pastor, desde el día miércoles, los que han estado en las reuniones con el pastor y en cuanto a liderazgo, en cuanto a la iglesia, él está hablando de lo que es la oración, la importancia de la oración. Y mis hermanos, la oración empieza en casa, la oración empieza en el matrimonio. Un matrimonio fortalecido en la oración es poderoso. Hay dificultades en el día, sí hay dificultades. Y se nos presentan situaciones difíciles a veces donde de pronto no nos controlamos en nuestra forma de ser, en nuestros genios, en nuestros alegatos, en nuestras cosas, pero por encima de todo eso, por encima de todos nuestros errores, por encima de todas nuestras faltas, está el poder de la oración. Amén. Ese es un poder que nosotros debemos empezarlo a ajustar a nuestra vida matrimonial. El matrimonio es un poder, ¿por qué? Porque hay dos. No es solamente uno, hay dos. Y aquellos que están solos, pues hay que orar, claro que sí. Amén. Claro que sí. El llevar una vida de oración nos lleva a una forma de vida totalmente diferente. Los tiempos están cada día más difíciles y se van a poner peores. Ustedes se dan cuenta de la situación, cómo está yendo. Cada día es peor, cada día es más cosas que se le están agregando a la sociedad en sí, porque es la sociedad la que se está dañando. Si ustedes se dan cuenta, el quebrantamiento de las cosas es en la sociedad completa la que se está viendo. ¿Y hacia dónde está atacando Satanás? Porque Satanás sí está ahí. Que no tiene poder sobre nosotros como hijos de Dios es otra cosa. Pero él sí está ahí, está atacando ¿a qué? A la familia. Es lo que más ataca desde el principio, desde que se inició la creación. Atacó a la familia, atacó lo que Dios quería implantar. Un hombre, una mujer, ¿para qué? Para multiplicar y generar raza humana. Amén. Ese fue el propósito de la creación. ¿Para qué? Para que lo adoremos, para que glorifiquemos su nombre, para que nos gocemos en él. Pero ¿qué pasa? Satanás desde el principio empezó a dañar todo eso. Él quiso romper con todo eso. Y siempre se ha tratado de meter, siempre ha tratado de inmiscuirse en las cosas de la familia. ¿Por qué? Porque es importante para él el destruir lo que Dios ha hecho, el separar lo que Dios unió, el dañar la relación en una pareja. ¿Daña qué? Daña familias y daña sociedades, mi hermano. Eso va como un efecto dominó. Ustedes saben el efecto dominó cómo es, ¿no? Que un dominocito toca al otro y sigue. Eso es lo que hace Satanás. Él genera situaciones en el hogar, en matrimonios, da de pronto las posibilidades para un divorcio, lo da todo, porque en el mundo está expuesto todo para que la familia ojalá esté más desunida cada vez. La sociedad cada vez está en más decadencia. No pensemos que es que la sociedad va muy bien. No, la sociedad está en decadencia, mi hermano. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pararnos firmes en lo que el Señor nos enseña, en el que el Señor nos da esa pauta para nosotros, nos da ese poder para nosotros establecer familias fuertes. Amén. El pastor estaba hablando de algo muy importante el día miércoles, que él decía, la oración, a veces nosotros pedimos oraciones y pensamos que la oración va a cambiar las cosas. Pero no, en realidad lo que nosotros hacemos al pedir en la oración cosas es que vamos a establecer algo que Dios en su voluntad o lo hace a su manera o no lo hace a su manera, o sea, no lo va a desarrollar. ¿Por qué? Porque Él sabe que en su voluntad o nos conviene o no nos conviene. Y Él suelta sus bendiciones, las suelta, pero si de verdad tiene que soltarse de la manera. Es la voluntad de Él la que se va a cumplir. No es lo que nosotros a veces queremos. Muchas veces oramos por cosas que pasan en nuestra vida matrimonial y decimos, pero ¿y por qué no cambia eso? Tal vez y todas las cosas Dios las está dejando ver para que tú madures cada día más y pongas de tu parte y seas tú el que tenga que cambiar. No esperar a que tu esposo cambie o tu esposa cambie. Entonces es algo muy importante la oración. Yo le voy a dar paso a mi esposa que ella explica lo de la oración muy bien, porque ella tiene un grupo de intercesión también y es muy bueno esto, mis hermanos, para que de verdad apliquemos lo que es la oración. El pastor estaba pidiendo oración. Cuando el pastor empieza a pedir oración, mis hermanos, pongamos atención a eso. El pastor vino
y me alegró mucho, vino el día viernes a la oración de varones y él vino a pedir oración. Amén. Y qué lindo que nuestro pastor, con esa humildad, sabiendo que hay un grupo de varones que nos reunimos a orar en las mañanas, porque en la palabra dice, de mañana te buscaré, y es donde nos reunimos los varones a orar con, de verdad que hay oraciones que son con poder, y llegar el pastor a buscar con humildad oración, es algo que nos está hablando de que hay una necesidad ahorita en la iglesia de estar orando, mis hermanos, y les pido un favor, en sus casas, en su vida personal, ore por el pastor. Amén. Cúbralo en oración. Cubra a su esposa. familia, a su esposa, a sus hijos. Cúbralos, mi hermano, cúbralos. Porque lo que Dios está usando esta iglesia en llevar a la conciencia a muchas personas que han llegado, que han venido y que nos han dado testimonio de que nunca habían visto y nunca habían escuchado lo que se escucha muchas veces aquí, de lo que se habla de Dios, en la presencia que se siente aquí. Amén. El amor que está rondando en todo este lugar. Hay personas que han sentido y se han sentido ministradas, que no es cualquier cosa, tenemos el privilegio, mis hermanos, eso es un privilegio para nosotros, el estar en una iglesia donde la santidad tiene un nivel de importancia alto. Amén. Amén. Porque para Dios la santidad es un nivel alto de dedicación, de obediencia en las cosas de Dios. Por eso dice en la palabra de Dios, sed santos como yo soy santo. Él nos dice eso, sed santos como yo soy santo. O sea, Él quiere que la semejanza a la cual nos hizo, la misma semejanza, la misma, que nosotros la podamos vivir en esta tierra. Y sí se puede vivir, mis hermanos. No digamos que no, sí se puede vivir. Nosotros podemos andar en esa santidad donde quiera que vayamos. Las mujeres pueden andar en esa santidad donde quiera que vayan. Y les digo algo, referente a la santidad exterior, los vestidos para las mujeres, sus faldas, las hacen ver más femeninas, más de lo que Dios creó en la mujer. Es algo que es de santidad exterior, de lo interno vamos a dar para lo externo. Amén. Ya hay lugares, por ejemplo, de trabajo que exigen pantalón, ¿no es cierto? Hay lugares por ejemplo, Home Depot es uno de los lugares donde ustedes ven que, pero una vez yo entré a un Home Depot y una señora trabajando en el Home Depot con su falda de arriba abajo, ella se negó a hacer eso. ¿Y por qué? Precisamente porque era una cristiana pentecostal, del nombre. Y yo hablé con ella y me dijo, sí. No, yo le dije que yo, por mi convicción, yo tenía que usar falda. Amén. Y no le pudieron refutar, ¿por qué? Porque hay normas, hay leyes también que permiten eso, son derechos. Pero nosotros a veces nos acobardamos, decimos, ay, de pronto van y me sacan del trabajo, ay, de pronto no les gusta que yo eso. Pues mi hermano, es mejor que lo saquen del trabajo que usted pierda su salvación. Amén. Porque la santidad habla de todo eso, tanto interno como externo. Amén. Entonces, muy importante que nosotras las mujeres que estamos ya entendiendo el significado de lo que es santidad interna y externa, podamos llegar todos los días a nuestro espejo, mirarnos de arriba abajo y preguntarle al Espíritu Santo, dime, ¿estoy bien vestida? Ténganlo por seguro que usted va a tener la respuesta. El Espíritu Santo le va a mostrar a usted, ese escote está un poquito muy abajo, esa falda está un poco muy arriba, la manga está demasiado corta. Pero nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de santificación. Eso no viene así de una, es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Entonces eso fue algo que yo empecé a poner en práctica, porque muchas veces yo me vestía pensando que yo estaba bien, salía y mi esposo me decía, ese escote está muy abajo, esa falda está muy arriba, y yo decía, pero yo estoy con falda, sí, pero está muy arriba. Entonces me dijo, tienes que empezar a pedirle al Espíritu Santo que te muestre, y yo lo puse en práctica, y siempre que salgo de la casa le digo, Espíritu Santo, ayúdame.
ayúdame, que yo salga bien, que yo pueda representar, ser una embajadora de Cristo, una Amén. mujer apostólica, que yo pueda salir y la gente misma me pueda reconocer como que soy diferente, como que algo especial hay en esa mujer, O hasta la miran raro. que podamos dar ejemplo, que podamos Hay dar mujeres que ejemplo. miran así. Como diciendo yo O muy nunca me voy a... exacto, Bueno, o ropa muy apretada, muy ajustada. Ya todo hay eso, cosas todo que- eso habla de lo que de verdad nosotros debemos tener en cuenta de lo que Dios nos habla. Cuando Él dice, sed santos como yo soy santo, Él encierra muchas cosas. Él encierra muchas cosas. No es solamente decir, bueno, hago esto, pero esto no. No. Dios cuando dice algo es todo. Es Amén. completo, porque en la misma palabra, es que la palabra lo dice todo, mis hermanos. Si nosotros no estamos alineados a la palabra y tú buscas el desquite de la palabra, tú te estás saliendo de los parámetros que Dios estableció. Amén. Porque Dios dice, cambiad toda vuestra manera de vivir, toda. Él no dijo, cambia algunas cosas que usted pueda cambiar aquí y en otro lado se puede vestir así, en otro lado se puede... No, cambie toda vuestra manera de vivir. Pero lógicamente que todo empieza desde adentro. Entre más nos nutramos del Señor, Amén. el Espíritu Santo nos va a motivar a tener una apariencia de santidad. Porque si dentro de nosotros todavía no hay ese crecimiento espiritual, No hay pues convicción. se va a ver reflejado en lo externo. No hay ¿Ya? convicción, díganme lo que quieran. Pero cuando hay convicción, tú luchas por lo que Dios te estableció en tu vida. Amén. Donde sea, donde vayas. Porque si yo estoy reunido con un grupo de varones que empiezan a hablar grosería y empiezan a hablar de mujeres, yo puedo salirme de ese grupo. Nadie me lo impide. Nadie me lo impide. Ahí mismo yo niego a eso. Cuando el varón sabe que hay un amigo que lo está llevando a que tome traguito y que tome cervecita y que haga aquí, que haga allá, yo me voy separando de esa amistad. Y más bien trato de traerlo a la luz. Amén. Así me rechace, así me señale. Tengo que buscar eso, mis hermanos. La oración que estaba pidiendo el pastor es una oración de cubrimiento en todo lo que nosotros estamos haciendo, porque Satanás no va a descansar. Y sí, nosotros vencemos eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, el pastor que estuvo predicando este fin de semana, él decía, usted no entiende que el demonio no tiene poder. No tiene poder. Tiene que El poder pedirte eso. se lo damos nosotros. Porque cuando tú abres la puerta para que empiecen a entrar cosas que sabes que delante de Dios no están correctas, porque tú lo sabes, mi hermano. Tú lo sabes cuando estás viendo una mujer codiciándola, tú lo sabes. Tú sabes en tus pensamientos qué es lo que hay. Ninguno de nosotros lo sabemos, pero tú sí lo sabes. ¿Y sabes quién más sabe? Dios sabe lo que tú estás pensando. Y las mujeres también saben que cuando están inadecuadamente llevándola, mire, ¿por qué hablo a las mujeres así? Mis hermanas, porque ustedes son la imagen de lo que Dios hace en sus vidas. Amén. La imagen de la iglesia. Sí, es como ver a la esposa del Señor puesta ahí. Y yo sé que una hermana pentecostal en un mall, cuando va a comprar una ropita o algo, llama la atención, ¿por qué? Por su vestimenta. Tras de que todo lo que se ve en otros lados, no, la de ella es diferente. Sí, muchas miradas voltean a mirar, pero con respeto, o algunas como con, uy, ¿qué es esto? Sí, como negando la cosa, uy, pero, ay, no, qué moda tan horrible. Sí, no, para ellos, pero para nuestro Dios. Él decía, hay un versículo donde él habla y dice, no quiero que subas las escaleras y se te vea Tu desnudez. O sea, que ni siquiera Él quiere que cuando nosotros subamos la escalera se nos vea ni siquiera la pantorrillita de abajo, ni siquiera la pantorrillita. Amén. Aquí hay más sillitas. Acá hay más sillas, venga, Sigan, venga, mi ahí hermano también, Lorenzo, hermanos. mira. Sigan, acá hay. llenen los espacios. Hermanos, Llenen. córranse un poquito para que puedan así todos sentarse. Espositas al lado de sus espositos, por favor. Vamos, cerca, eso, muy bien, mi hermano. Así, eso. Ahí al Las lado dos de Natalia. jovencitas Natalia, ahí al lado de Natalia. Perfecto. Entonces miren qué lindo. Miren la preciosidad que vemos acá de estas niñas, de esa forma como se arreglan. Amén, qué lindo. De esa forma como se visten, están dando la integridad hacia los demás, Amén. lo La que pureza. es la pureza
que tienen adentro la están expresando hacia afuera. Amén. De eso es lo que estamos hablando, mis hermanos. La oración tiene poder, pero mientras tú dejes que ese poder actúe en tu vida. Amén. Si tú no dejas que lo que el Señor establece en la palabra, esos límites, si tú estás buscando siempre buscarle el desquite al límite, como decir, bueno, pues los varones no podemos estar mirando con codicia, pero de todas formas yo puedo mirar sin codicia a una mujer. No, mi hermano, usted ya está pasando el límite de las cosas, porque su mirada lo va a llevar a pensamientos. Yo siempre le recomiendo a los varones, cuando usted hable con una mujer, que su mirada no baje de aquí, que siempre la mire a la cara. Siempre, cuando usted hable con una mujer que tenga enfrente, una hermana, lo que sea, a la cara. Mi hermana, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Mi mirada no tiene que ir para ningún otro lugar. Porque los hombres somos muy rápidos en pensamientos. Entonces, mi hermano, los límites de Dios son así. Amén. Eso es lo que Él quiere que nosotros cuidemos. Entonces, Sí, sigue por favor en lo que nosotros vamos a estábamos escuchar. leyendo este tema y es de verdad súper importante porque sabemos que Satanás siempre ha tratado de deshacer el plan de Dios, siempre ha tratado de burlar el plan de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor, aunque Satanás ha querido dañar el plan de Dios, el Señor mismo lo ha desviado por el camino que Él quiere, desde Amén. el principio. Cuando se metió en el Edén entre Adán y Eva, Él quiso estorbar la unión matrimonial entre ellos, poniéndolos en contra, porque desobedecieron a Dios, y en el momento que el Señor le dijo, Adán, ¿qué has hecho?, el hombre le echó la culpa a la mujer, y la mujer se la echó a la serpiente, etcétera, etcétera. Satanás quería truncar el plan de Dios en ese momento en la unión matrimonial, pero el Señor siempre saca una cosa adicional. Y eso lo vamos a leer ahorita mismo. Vámonos para Génesis 3:15. Alguien que lo pueda leer con una voz fuerte. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Entonces esa es la palabra de Dios. Él dijo, ok, usted trató de dividir el matrimonio, ahora yo voy a poner enemistad entre la mujer y usted. Y dijo que la serpiente va a ser pisada en la cabeza. Aunque la serpiente muerda en el carcañal, la mujer lo va a aplastar en la cabeza. Amén. Si ven por qué la intercesión de la mujer es tan importante en el hogar. Una madre que ora, una esposa que ora, una mujer que establece oración en su hogar, es poderoso, mis hermanos. Amén. Es cubrimiento, es el abarcar todo. Porque fue sacada Eva de la costilla. ¿Qué es lo que la costilla cubre? Todos los órganos. El corazón, cubre el hígado, cubre todo. La costilla protege. De ahí fue sacada la mujer. Ella es la que cubre el hogar, ella es la que cubre en oración, protege. Amén, amén. Entonces, cuando después Moisés, cuando nació Faraón, que era una imagen diabólica en ese momento, quería destruir al Salvador, ¿cierto? A ese Salvador en ese momento del pueblo de Israel. Él mandó matar a todos los niños pequeños que estaban naciendo, los varones. Y el Señor tenía otro plan, de que lo salvaba a través de la misma hermana de Faraón, que fue la que lo rescató del agua. Entonces siempre vemos que el Señor rescata, aunque el enemigo tiene un plan, Dios tiene la última palabra y desvía las cosas por el propósito que Él quiere. Amén. Para nosotros. Amén. Lo mismo pasó con Herodes. Cuando el Señor Jesús nació, Él mandó matar a todos los niños pequeños, pero su plan no se llevó a cabo. El Señor destruyó ese plan del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que hasta el día de hoy Satanás quiere dañar el plan de Dios con la familia, y está en nosotros que nosotros podamos estar a la par, ayudando, estando en unidad con el plan del Señor, para poder nosotros también ser más que vencedores. Amén. Vámonos para 1 de Juan 3:8.
Primera de Juan 3:8. Ustedes también pueden abrir sus Biblias y ayudarnos a leer. La próxima clase necesitamos que las jóvenes sepan Muevan leer Biblias, muevan y Biblias. lean la palabra del Así. Señor. Así que se escuchen hojas. El que lo tenga lo puede Dice la leer. palabra, Dígalo, mi hermano Fernando. el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, para eso apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Él siempre nos da el rescate. Amén. Así es. Ahora nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo y el poder de Dios está en nosotros. Amén. Pero para poder estar y recibir ese poder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice Hechos 2:38. ¿Quién lo puede decir? Ahí está la clave. Pero les digo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi hermanos, Amén. esa es la clave. Digan lo que digan, pero esa es la clave de nosotros empezar a ejercer poder. Dios nos da poder, sí, pero esta es la llave que está abriendo ese poder en nosotros. Amén. Porque ahí mismo, cuando tú te arrepientes, recibes el bautismo en el nombre de Jesús, el nombre ya está en ti. Está declarado en ti. Y recibiréis poder en el Espíritu. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Ahí es Santo. donde vamos a ejercer de verdad ese poder en todo lo que hagamos en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que saber que hay un orden establecido para que nosotros podamos tener ese poder en la oración. ¿Ya? Porque si nosotros nacemos de nuevo, hemos primero nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, seguimos la obediencia con el bautismo y en ese bautismo vamos a recibir el don del Espíritu Santo, nosotros estamos capacitados para tener una guerra espiritual. Mientras que nosotros no cumplamos con esos 3 pasos que el Señor nos enseñó a través de Pedro, nosotros no podemos tener esa oración de poder. Amén. Amén, porque es el Espíritu Santo el que nos da el poder. O sea, que si nosotros no hemos todavía, no nos hemos arrepentido, no nos bautizamos, no vamos a poder recibir el don del Espíritu Santo. Entonces es especialmente importante y fundamental que nosotros podamos entender cuál es el primer paso para nosotros poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Probablemente tus oraciones pueden ser de peticiones, de adoración, de arrepentimiento. Puedes hacer peticiones de cualquier cosa, pero ya en una guerra espiritual el requisito es ese, porque para poder nosotros tener poder necesitamos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Amén. Ahora, una cosa, el pastor nos decía, el pastor Klein decía que Satanás no tiene el poder que nosotros le damos, ¿no es cierto? Pero si hay una guerra espiritual. Si hay una guerra espiritual que nosotros tenemos que estar atentos a eso y también generar el poder de la oración. Porque ahí es donde nosotros entonces nos volvemos más que vencedores. Porque si la palabra dice que ustedes serán más que vencedores, es porque hubo una guerra. Porque para vencer algo usted tiene que estar luchando con algo. Vamos a ser más que vencedores porque hay una guerra que se está generando. Y es espiritual, y ya lo espiritual, de lo espiritual, veamos lo que ya está en lo natural. Por eso es que decimos que esta sociedad está cada vez más en decadencia. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es dura y ya se está mostrando en medio de la sociedad. Cada día hay más matrimonios homosexuales, mis hermanos. Cada día hay más. Y cada día no va a haber más generación de humanidad. Se están estableciendo hogares con homosexuales y lesbianas, pero es una cosa aterradora si ustedes Está superan las cifras. avanzando. El poder de las tinieblas está avanzando si nosotros no avanzamos también en el poder que nos fue dado.
Entonces Amén. ustedes pueden decir, bueno, pero es que a mí no me gusta la guerra espiritual, a mí me gusta hacer intercesión, yo oro por los enfermos, yo oro por el pastor, yo oro por esto, yo oro por lo otro, yo hago oraciones de adoración y de alabanza al Señor. A mí no me gusta meterme en esa área, pero lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. El tiempo ya es hoy, el tiempo de actuar es ahora. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la sociedad cada día está en más decadencia y el que está detrás de todo esto es Satanás para dañar el plan de Dios. Pero gracias que el Señor nos ha dado la capacidad de abrir nuestros ojos con la palabra de Dios y poder entender Amén. qué es el plan de Dios y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como guerreros de Dios. Amén. ¿Ya? Nosotros tenemos que decir, bueno, yo soy un guerrero. Claro que sí, si el Señor ya me dio de su Santo Espíritu, yo ya tengo el poder para poder participar de esa oración de guerra espiritual. Amén. Amén. Entonces, hay pasos en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para una guerra espiritual, y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿ya? Amén. Cuando no es solamente decir, reprendo a Satanás. ¿Cómo vamos a atar a Satanás, a reprender a Satanás si primero no lo atamos? Hay pasos a seguir. Entonces el primer paso es atar, ¿ya? Atar, dice que viene del griego, es deo y significa amarrar, apretadamente. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podría saquear su casa. Eso está en Mateo 12:29. Amén. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a cómo guerrear espiritualmente. Nosotros primero tenemos que atar al hombre fuerte, porque así es. Si nosotros lo reprendemos y no lo atamos, no estamos ejerciendo el orden que el Señor quiere para que podamos tener efectividad. Necesitamos primero atar al hombre fuerte. Por ejemplo, mis hermanos, ustedes saben que hay potestades, ¿no es cierto? En las partes celestes hay potestades que pueden generar opresión sobre las familias, generar opresión sobre la humanidad. Por ejemplo, una potestad es el homosexualismo. Si en su familia hay algún homosexual, empiece a atar esa potestad. Yo ato toda potestad de homosexualismo en mi familia. Es lo primero que debe salir de nuestra boca. En el nombre de Jesús, yo ato. No es yo reprendo, no. Yo ato en el nombre de Jesús esta potestad. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que son potestades que se están moviendo, mis hermanos, y es poco a poco que se está incluyendo en la familia. Y ya entonces nosotros, ¿sabes qué nos estamos volviendo? En que aceptamos las cosas como que, ok, no hay problema. Y lo que pasa es que la palabra dice que el homosexualismo es un pecado. Igual que una mentira, igual que la muerte, igual que robar. Él lo compara con cualquier pecado que está ahí, es el homosexualismo. Los afeminados. Entonces no podemos negar la palabra de Dios, mis hermanos. No podemos dejar de hablar de la palabra de Dios. Amén. Lo que dice la palabra es eso. Ni los fornicarios, ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Mateo 18:18. Nos toca correr un poquito por el tiempo. Mateo 18:18. ¿Quién lo tiene? ¿Qué razón? Yo creo que vamos a ver. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, el primer paso es atar, porque el Señor nos lo ha concedido. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nosotros podemos hacer esas cosas, porque no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Vamos es en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. que venció a potestades y principados y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Entonces el segundo paso es desatar. Cuando nosotros ya hemos atado al enemigo, ahora vamos a desatar lo que él ha atado. ¿Ya? Las bendiciones, la felicidad, el gozo. de Las la cadenas familia. que él ha puesto, los lazos de opresión que él ha puesto sobre X persona, sobre la iglesia, sobre las cosas que nosotros veamos. Tenemos que empezar a desatar lo que él ha atado. Amén. La tercera parte es
Reprender. Ahora sí, necesitamos reprender. Cuando ya lo hemos atado y hemos desatado lo que él tenía atado, necesitamos reprender al enemigo, porque él está causando daño. ¿Ya? Y después debemos hacer que él se sujete a la obediencia a Cristo. Por eso cuando oramos y hay pensamientos que nos están molestando en nuestra mente, la palabra del Señor dice y que nosotros reprendamos esos pensamientos y los llevemos cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Toda potestad y todo principado tiene que sujetarse a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos tener ese orden primordial para poder tener victoria en una guerra espiritual. Si ustedes se dan cuenta, en la palabra de Dios, cada vez que habla que el demonio se dirigió a Dios o que el demonio habló con Dios, él le tocó sujetarse a lo que Dios le decía. Cuando fue a atacar a Job y que dijo, bueno, venga a ver, yo cojo a Job, él se sujetó a lo que Dios le dijo. No pudo hacer más de lo que Dios le había dicho. Pues usted no lo va a matar, no lo va a tocar, punto. Él le pudo poner llagas, le quitó hijos, le quitó todo, pero no pudo llegar hasta donde Dios le dijo, no puede llegar a esa parte. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué dice al final? Nada os dañará. Amén. Oiga. Ok, entonces nosotros podemos pisotear. Así Hollar como es pisar, Pisar, pisotear. hollar. Hollar es pisar. Entonces Culebras, nosotros podemos escorpiones. pisotear todo aquello que el enemigo quiera hacer, así como le dijo a la mujer. Y la serpiente te tratará, o sea, te herirá en el carcañal, pero tú le vas a pisar en la cabeza. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha dado autoridad. Esta es la oración de guerra espiritual es una oración de poder, de autoridad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta todos estos pasos y poder saber que si hay dos o más reunidos en el nombre del Señor Jesús, su presencia está ahí presente y nosotros vamos a tener una autoridad que el Señor nos la ha concedido con su Santo Espíritu. Tan lindo que se ve cuando las familias están orando aquí en la iglesia. ¿Se han visto cuando estamos en el altar? Ahí cuando pasamos al altar y las familias se unen a unir. Qué bonito ver eso en la familia, de que se unan a orar. Eso lo debemos hacer en las casas también. Allá cuando estamos de pronto viviendo situaciones difíciles, ahí es donde nos debemos unir como familia a orar, a interceder, a cubrir. Sí. La oración tiene dos dimensiones. Primero, orar a Dios y segundo, orar en contra del diablo. Porque sabemos que Él está como león rugiente esperando a quien devorar. No podemos hacernos los de la vista gorda, los que, eso es puro cuento. No, Él está pendiente. Y si nosotros nos desconectamos de la oración, pues no vamos a ejercer el poder que el Señor quiere que ejerzamos como hijos de Dios y como guerreros de Dios que Él nos ha hecho. Entonces, conjuntamente con la oración, nosotros tenemos que añadir el ayuno, mis hermanos. Es muy importante que nosotros tomemos el ayuno de una manera tan importante, donde nosotros vamos a humillarnos, nosotros, para que así el Señor obre en nosotros primero y nos otorgue poder para poder vencer al maligno. Amén. El ayuno no es algo de que tú quieres hacer una dieta, de que, como para bajar de peso. No, tiene que tener un propósito. Amén. Y el propósito es, acá en el ministerio, es de estar al frente de las familias. Porque de pronto tu familia está bien, pero hay familias que sí necesitan de nuestra oración, sí necesitan de nuestro guerrero Amén. espiritual. Nosotros que estamos unidos en el propósito de salvar nuestros matrimonios, de ayudar a la sociedad para que empiece a verse en familias unidas, para que todas esas potestades y principados empiecen a quebrantarse y a sujetarse a la obediencia de Cristo Jesús. Nosotros mismos tenemos que ejercer esas cosas que el Señor nos ha dejado. Amén. Oración y ayuno. Y mi hermano, cuando nosotros estoy hablando de las parejas y los matrimonios que están comprometidos en lo de la iglesia, Amén. cuando nosotros veamos familias recién llegadas que están necesitadas,
nosotros ya hemos recibido de gracia, por gracia hemos recibido mucha bendición del Señor. Amén. Y hemos recibido mucha protección. Cuando veamos familias que están tocadas, que están esto, acerquémonos y cubramos a esas familias. Oremos alrededor de ellos. Háblale ahí a la hermanita, por favor. Isaías 58, por favor. Vamos a Isaías 58, 4. 4 y 6. Isaías 58. 4 primero y después 58, 6. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Y el 6 también? Sí. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Amén. Tremendo. Ahí Amén. nos dice lo mismo que estamos hablando, es cubrir a las familias, mis hermanos, ayudar, cubrir, proteger. Nosotros somos un cerco de protección también para muchas familias, familias que llegan con situaciones bien difíciles. Entonces nosotros hemos recibido muchas cosas de gracia aquí y nos ha levantado el Señor en muchas formas. Démosle de eso también a las otras familias. Si nosotros queremos menguar en nuestra carne, mis hermanos, nosotros tenemos que quebrantar nuestra carne con el ayuno. Poner en ese día, si aún todavía hay luchas de ira, de contiendas, Amén. ustedes dicen, ay, pero que voy a ayunar yo si todavía estamos peleados, todavía estamos en esas que, mira lo que dijo Isaías 58, ¿ustedes ayunáis para tener contiendas? ¿Para poder tener pleitos entre ustedes? No, el ayuno, nosotros tenemos que concientizarnos, es que nos va a ayudar a crecer en la fe, nos va a llenar más del Espíritu Santo, y tenemos que llevar la carne a una humillación para que se debiliten las obras carnales que hay en Amén. nosotros, mis hermanos. Es muy importante que nosotros establezcamos de verdad el ayuno en nuestros hogares, 1 o 2 veces a la semana, mis hermanos. Los principiantes pueden hacerlo 1 vez a la semana. Una vez que ya tengan ese tiempito ya de haber llevado un día, pueden agregar otro día a la semana. ¿Por qué? Porque estamos en un propósito, estamos alineados al plan de Dios. Y si nosotros no estamos ayunando ni orando, ¿de dónde va a venir el poder? Si nosotros no estamos ejerciendo lo que el Señor nos está dando. Él nos lo está dando, pero nosotros lo estamos dejando a un lado. Es como cuando tenemos un hijo que lo tiene todo y no lo valora nada. El Señor, nosotros somos sus hijos. Y Él nos está dando todo, nos está dando las arras, nos está dando las herramientas, nos está diciendo, mire, por aquí es que ustedes tienen que hacer. Amén. Pero si no lo hacemos, entonces no vamos a ver el efecto poderoso que va a haber en las familias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, de verdad que la oración tomémosla en cuenta. La intercesión es algo que debemos establecer en nuestros hogares. Y hago referencia al versículo donde habla que el diablo está como león rugiente. Óigase bien, como león rugiente. No es un león rugiente. El demonio no es un león rugiente. Es como un león rugiente. Lo que pasa es que él hace ruido para que los demás como que se pierdan. ¿Ustedes saben cómo caza el león? Él ruge. Para que salgan corriendo y ahí los pilla y ahí los sigue. Nosotros una vez fuimos al zoológico de aquí de Miami, al Metro Zoo. Óigame, es increíble. Nosotros ya estábamos, ya iban a cerrar como a las 5, creo que es que empiezan a cerrar y de todo. Es increíble como el león se paró en la piedra que le tienen ahí y ese león empieza a rugir y se le escuchaba el rugido. Nosotros ya estábamos casi en la salida y él estaba por allá. Se le escuchaba, pero como si estuviera cerca de nosotros. Increíblemente, cuando empezó a rugir ese león, todos los animales empezaron a meterse en cada uno en su cueva. Los leones empezaron a meterse en los elefantes, a meter las jirafas, a meterse con el rugido nada más del león. Es increíble, nosotros no habíamos visto eso y cuando le dije, mira los animales como están haciendo, todos metidos con el rugido. Por eso es que dice la palabra que el demonio anda como león rugiente. El rugir de un león mueve cosas, espanta.
Entonces, eso es lo que trata de hacer el demonio en nuestras casas. Nos quiere espantar, nos quiere como azarar, que no sabemos para dónde coger, qué pasó. Eso es lo que quiere él, que estemos distraídos, aburridos, cansados, desesperados. Cuando llega el desespero a una familia, cuando llega el desánimo a una familia, la angustia, las ganas de divorciarse, todo eso es lo que hace el enemigo. Pero cuando estamos unidos en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere hacer, Amén. el diablo no va a poder. No va a poder. El Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Amén. Entonces vamos a resistir con oración y ayuno. mi Amén, hermano. mis hermanos. Por algo se está hablando tanto de la oración en este tiempo, mi hermano. Únanse con su esposo y pónganse de acuerdo, decir, mi amor, de verdad, necesitamos es actuar ahora. El tiempo de actuar Es ya. ahora, es ya. Ya no y debe pasar establecen más ese tiempo. ayuno entre los dos, van a ponerse en ese plan de guerra espiritual y vamos a ver victoria, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Y vivir la santidad como se debe vivir. Amén. No, Dios dijo en todo, sean iguales que yo, santos. Santos abarca todo. No es un pedazo, es todo. Amén.